amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tiempo para Aprender de los cursos de Historia, Geografía y Economía de quinto de secundaria. Te cuento algo, yo estudio en el distrito de Jesús María, pero apenas cruzo la pista y llego al distrito de Pueblo Libre. Y aunque son dos distritos vecinos, su administración es distinta, la cantidad de gente entre ambos distritos es diferente y también el tamaño de ambos distritos. ¿Y por qué te cuento esto? Porque el día de hoy nos toca hablar sobre las fronteras entre, no distritos ni provincias, sino entre países. En este caso, de Perú, Ecuador, Colombia y Brasil. Pregunta, ¿en qué se caracteriza o será tan complejo crear la línea fronteriza entre países? Bueno, vamos a ver de esto y mucho más en el siguiente video. Hablar de fronteras es hablar de límites, y el Perú colinda con 5 países con quienes mantiene un específico límite. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se han formado estos límites? ¿Por qué la repartición de los países no ha sido de manera geométrica? Luego de la independencia, en 1821, el Perú tenía esta forma, pero poco a poco fue perdiéndola, hasta quedarse así. ¿Por qué? Vamos a ver. El primer estado con el que Perú tuvo que enfrentarse fue la Gran Colombia, que por entonces abarcaba Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá. Para definir cuál sería tu parte y cuál la mía, se siguió el principio del uti possidetis y de la libre determinación de los pueblos. El uti possidetis fue un acuerdo mediante el cual los estados mantenían las mismas fronteras que tenían cuando eran colonias. Mediante este principio, el Perú adquirió soberanía sobre el territorio de Maynas, porque según la Real Cédula del 15 de julio de 1802, la Comandancia General de Maynas, por entonces bajo el Virreinato de Nueva Granada, regresó a la jurisdicción del Virreinato del Perú. Y mediante la determinación de los pueblos, ocurrió que Guayaquil, que dependía del Virreinato peruano, decidió pertenecer a la Gran Colombia, mientras que la provincia de Jaén, que dependía de la Audiencia de Quito, se incorporó libremente al Perú. O sea, cada provincia podía decidir a dónde quería pertenecer. Y así fue remodelándose el mapa del Perú. Ecuador se separa de la Gran Colombia en el año 1830 y a partir de 1850 el tema limítrofe con Colombia volvió a cobrar importancia por las posibilidades de explotación que se podría hacer en la región amazónica. Por eso mostró inconformidad con la delimitación entre ambos países. El tema fronterizo cobró más importancia en el siglo XX, iniciándose acciones militares por ambos bandos en 1920. La solución llegó en 1922, con la firma del Tratado Salomón-Lozano. El Tratado Salomón-Lozano establecía como línea fronteriza entre ambos países el río Putumayo, acordando una línea de confluencia que desemboca directamente en el río Amazonas, hasta el límite entre Perú y Brasil en 1851. De este modo, Colombia obtuvo acceso directo al Amazonas a través de la cesión que hacía el Perú de un territorio de forma trapezoidal cuya base estaba conformada por el río Amazonas y cuyo poblado más importante era la ciudad de Leticia. Henry, entonces ya sabes por medio de qué tratado quedó definida la frontera entre Perú y Colombia. Sí, por medio del Tratado Salomón-Lozano en 1922. Muy bien, Henry. Ahora es turno de hablar sobre la frontera con Ecuador. Ya sabes que la Gran Colombia era un extenso territorio que ocupaba 4 departamentos, que luego se convertirían en países independientes, y uno de ellos fue Ecuador. El Estado ecuatoriano no estaba conforme con el Tratado Larrea-Gual, que definía el territorio de Perú con Colombia. Por eso, Ecuador empezó a reclamar los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas, a pesar de que se hallaban claramente en posesión del Perú por los principios de determinación de fronteras. En el año 1831, el diplomático ecuatoriano Diego Noboa y el ministro peruano José María Pando firmaron un tratado en el que mencionaba que el tema de límites territoriales entre Perú y Ecuador era un tema pendiente, y mientras se reconocía que Tumbes, Jaén y Maynas eran territorios peruanos. Este fue el tratado Pando-Noboa, que funcionó hasta 1867.
Sin embargo, el presidente ecuatoriano general Francisco Robles otorgó márgenes peruanos de los ríos Bobonaza y Pastaza para uso y explotación de empresas extranjeras en 1857. Esto hizo que el ejército del Perú ocupe la ciudad de Guayaquil. Frente a esto, el general Robles retrocede y firma el Tratado de Mapasingue, que anula los contratos con las empresas extranjeras. En 1942 se firmó el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, donde participaron como garantes Brasil, Argentina, Chile y Estados Unidos. Con este tratado se fijaron definitivamente las fronteras, a excepción de un tramo de 78 kilómetros en la cordillera del Cóndor. El gobierno ecuatoriano fue tan terco en adueñarse de esa extensión y a partir de 1960 quería anular el contrato que se había firmado anteriormente. El insistente nacionalismo ecuatoriano llevó a una serie de conflictos con nuestro país, como el del falso Paquilla en 1981. Con tantas fechas y datos puede que nos confundamos un poco, pero vamos a ordenarnos. El asunto limítrofe entre Ecuador y Perú empezó en 1830, cuando Ecuador decidió separarse de la Gran Colombia. Y fue a partir de entonces, y por más de 100 años, que Ecuador y Perú estuvieron en discusiones, conflictos, acuerdos de paz, más discusiones, y así mucho tiempo, hasta 1998, que se firmó el Acta de Brasilia. Luego de llegar a un acuerdo de paz y definir la frontera entre ambos países, se desarrolló el Plan Binacional. Esto consistió en generar grandes proyectos económicos y sociales entre Perú y Ecuador. Esto duró entre el año 2000 hasta el año 2014. Ahora hablaremos del país más grande de Sudamérica. Samba, por favor, porque le llegó el turno a Brasil. El Perú estableció sus límites con Brasil sobre la base legal de los tratados negociados entre España y Portugal en el siglo XVIII. Pasó el tiempo y desde la década de 1840, el gobierno peruano se interesó en la gran riqueza natural de la Amazonía, como sus animales, plantas y minerales. Pero no es suficiente con tener riqueza, sino exportarlo. Por eso empezó a negociar con Brasil para poder tener acceso al Atlántico mediante el río. En 1851 firmaron la Convención Fluvial Herrera-Ponte Ribeiro, que permitía el libre tráfico de mercancías, productos y embarcaciones peruanas y brasileñas por la frontera y ríos de ambos países. 7 años después, la Convención Fluvial de 1858 permitió al Perú la salida al Atlántico. En 1868, el Perú declaró la libre navegación de barcos mercantes de todas las nacionalidades. Se canceló la Convención Fluvial de 1858 para establecerse el Tratado de Comercio y Navegación en sus ríos comunes de Brasil y Perú, y regular así el tránsito de mercaderías. La pérdida de territorio peruano llegó en 1866, cuando Perú y Brasil mandaron a poner hitos de frontera. Empezó en la boca del río Apaporis, siguió por el Putumayo y terminó con la exploración del río Yavarí. En 1898, el gobierno brasileño comunicó al Perú que el jefe de expedición había ubicado el origen exacto del río Yavarí. Esta rectificación significó la variación de la frontera, cediéndole a Brasil un gran territorio. El Amazonas es una extensa área que llamó mucho la atención a los exploradores, y más aún en el siglo XX, con el boom del caucho. Buenas preguntas, Henry. Presta atención. El caucho es un jugo o látex de color blanco que se extrae del árbol Hevea brasilensis, haciendo un ligero corte en su tronco. Este árbol crece en la selva y el caucho que se extrae sirve para la fabricación de objetos elásticos impermeables, pero principalmente para hacer llantas para autos, motos o bicicletas. Entre los años 1879 y 1912 se vivió un auge del caucho cuando europeos y norteamericanos migraron hasta la selva entre Perú y Brasil para hacerse de este valioso recurso natural y venderlos a las grandes industrias extranjeras.
Esta fiebre por el caucho desencadenó que se maltratara a los nativos de la selva, obligándolos a trabajar en la recolección del caucho. Este boom terminó en 1912, cuando el gobierno inglés canceló las labores extractivas debido a los abusos hacia los nativos. Por otro lado, se hicieron plantaciones de este árbol en Asia, donde el precio por el caucho era mucho menor. De esta manera terminó la fiebre del caucho en el Amazonas. El Perú se hallaba al mismo tiempo con problemas limítrofes con Chile, Bolivia y Ecuador. Entonces, el presidente Leguía decidió resolver rápidamente los problemas con Brasil. De esta manera evitó la extensión del Perú a cambio de ganarse un aliado poderoso. En el año 1909 se firmó el Tratado Velar de Río Branco, que ponía fin al problema limítrofe con Brasil. A partir de entonces, se pudieron realizar proyectos para el desarrollo económico y social entre ambos países. Ahora es tu turno. ¿Bajo qué principio se definió la frontera entre Perú y Colombia? Uti Possidetis, Tratado de Girón, Acta de Brasilia. Correcto. El Uti Possidetis fue un acuerdo para que los estados mantengan las mismas fronteras que poseían cuando eran colonias. Y otro principio que se respetó fue la libre voluntad de los pueblos. ¿En qué año quedó definido el límite territorial con Ecuador? 1993, 1995, 1998. Correcto. En el año 1998 se llega a un acuerdo entre Perú y Ecuador, firmándose el Acta de Brasilia y el cese de los conflictos hasta la actualidad. ¿Cuál fue el tratado definitivo entre Perú y Brasil? Tratado Velar de Río Branco, Tratado de Comercio y Navegación, Tratado Ferreira da Ponte Ribeiro. Correcto. En el año 1909 se firmó el Tratado Velar de Río Branco, el cual fijó definitivamente la frontera con Brasil. Esto permitió continuar con alianzas entre ambos países para la construcción de grandes obras viales. Hoy aprendimos que la Gran Colombia fue un estado creado en la colonia española y que estaba conformado por Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá. Para realizar la delimitación de territorios, se siguió el principio del Uti Possidetis y de la libre determinación de los pueblos. El Uti Possidetis fue un acuerdo mediante el cual los estados mantenían las mismas fronteras que tenían cuando eran colonias. La libre determinación de los pueblos fue el derecho que se concedía para que los líderes de cada región decidieran a qué país quisieran pertenecer. El tema fronterizo entre Perú y Colombia cobró más importancia en el siglo XX, iniciándose acciones militares por ambos países en 1920. La solución llegó en 1922 con la firma del Tratado Salomón-Lozano. Ecuador se separó de la Gran Colombia en el año 1830 y a partir de entonces empezaron los problemas territoriales con Perú. Finalmente, en el año 1998, se firma el acuerdo definitivo con el Acta de Brasilia. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra justicia? Seguramente otras palabras como igualdad o equidad. En mi caso diría que es merecer lo que corresponde. Por ejemplo, si estudias mucho para un examen, ¿qué te corresponde si respondes todas las preguntas? Pues buena nota. Y al igual como hemos estudiado el día de hoy sobre las fronteras entre los países para gobernar en orden y evitar conflictos, las personas, tú y yo y todos, tenemos una frontera invisible que se llama respeto. ¿Qué nos permite el respeto? Pues que todos vivamos en armonía, una sociedad en orden. Y no importa quién sea, la autoridad máxima de un país como el presidente o el ciudadano de la ciudad más lejana del Perú. Todos merecemos respeto, porque eso es justicia. No lo olvides. ¿Sabías que? Los países que se encuentran a lo largo de la línea ecuatorial
experimentan las salidas y puestas de sol más rápidas del planeta? Esto no significa que cambie de la oscuridad a la claridad al toque, pero sí en algunos minutos. Algo que no ocurre en países que se encuentran más al norte o más al sur, donde el cambio del día a la noche es más, pero más lento. En algunos países oscurece a las 9, 10 o incluso 11 de la noche. ¡Guau! Imagínate que durante 6 meses en el Polo Norte hay luz todo el día, mientras que en el Polo Sur son 6 meses de noche. ¿Lo sabías? Bueno, ahora ya lo sabes. El mapa del Perú, así como lo conocemos, ha cambiado bastante su forma desde el siglo XVI hasta la actualidad. En muchas ocasiones mediante guerras y conflictos entre los países, pero también en otras ocasiones mediante acuerdos pacíficos. Pero ahora nos falta seguir hablando de otras fronteras entre Perú y otros países. ¿Sabes cuáles son? Bolivia y Chile. Muy bien, pero esas cosas hablaremos en el siguiente capítulo. Así que aquí queda todo por el día de hoy. Nos vemos en una próxima. Visita nuestra página en Facebook e investiga, lee, pregunta y que todo te quede bien claro y sácate un 20. Nos vemos en una próxima. Sigue la programación de USMP TV y aprende con todo. ¡Chao! En el próximo programa aprenderemos sobre la frontera con Bolivia y Chile.